Adri, sí. Sí. No, hace calor. Bueno, Padre, gracias por este día, gracias por lo que nos das, por lo que no nos das, gracias por ayudarnos y de permitirnos que demos esta enseñanza, que es lo que tú les quieres dar a cada maestro y a cada uno de los conectados, Señor. Maestros, maestras, aquellos que ya recién comienzan, Señor, te agradecemos por todo lo que nos das y por lo que no nos das. Señor, te pedimos en este momento que nada interrumpa tu enseñanza, que nada nos saque de este lugar que tú nos has puesto, que todo lo que tú nos has puesto para que enseñemos y mostremos, para que los maestros y maestras y todos los que se están preparando puedan extender tu reino, que hoy no tengamos interrupciones, Señor. En el nombre de Jesús, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias, Jesús. Bueno, gracias, Fabi. Vamos a estar dándole comienzo a la 9ª capacitación, ¿sí? ¿De qué se trata? De ofrenda y diezmo, ¿sí? Dice que hay que darlo con un corazón alegre. Así que bueno, lo único que sí les voy a pedir que tengan los micrófonos apagados porque se escuchan todos los ruidos de fondo y no se escucha lo que las capacitadoras quieren exponer, ¿sí? Así que bueno, Ale, si está por ahí, para que ponga el PDF en marcha. Bueno, el tema de hoy es dando a Dios con un corazón alegre. Es la 9ª capacitación y la voy a iniciar hablando sobre los diezmos y las ofrendas. Diezmo y ofrenda para niños. Muchas veces pensamos que enseñar sobre ofrenda y diezmo a los niños es algo innecesario porque muchos son pequeños, considerando que solo se trata de dinero y en realidad el diezmo y la ofrenda aplican a muchas áreas, no solo a las referentes al dinero. Después de que fuimos creados por nuestro Señor, nos ha dado todo lo que necesitamos, solo nos ha pedido que obedezcamos sus leyes y que lo amemos. Como seres humanos adultos y niños disponemos de tiempo. Ese tiempo los adultos lo dedicamos a trabajar o a hacer actividades para suplir nuestras necesidades y lo transformamos en dinero. El dinero es nuestro tiempo y dedicamos el 10% de nuestro tiempo o dinero a Dios. Pero como nuestro Señor no necesita el dinero humano, porque Él es creador de todo ese dinero, es utilizado para llevar los gastos de la iglesia, pagar cuentas, impuestos y todo lo que conlleva mantener una iglesia, ¿no es cierto? ¿Me cambias la hojita? Existen dos tipos de dinero que llegan como donativos a nuestra iglesia. Uno es el diezmo, que representa el 10% de nuestros ingresos, y el otro son las ofrendas, que no tienen una cantidad establecida. Eso es lo que respecta a los adultos. Ahora bien, con los niños solamente implementamos las ofrendas, porque lógicamente los pequeños no disponen de dinero suficiente como para diezmar, por lo que a ellos solo debemos enseñarles a ofrendar. En mi caso, junto a mis compañeras, les hemos enseñado a los niños a ofrendar, porque luego de la alabanza levantamos la ofrenda y cada quien trae lo que puede y que dispone de un corazón sin obligación. Podemos preparar una canasta, caja, alcancía decorada o lo que nos agrade preparar para guardar ese dinero y disponer cuando se necesiten recursos para la escuela bíblica. Es necesario que desde pequeño los niños puedan aprender a darle a Dios el diezmo, parte económica,
y parte de su tiempo, parte espiritual. Y vamos a estar hablando de la ofrenda de Caín y de Abel. Esto está en Génesis 4, 1 al 17. Si queremos entender lo que representa la ofrenda a Dios, veamos la historia de Caín y Abel, dos tipos de personas, un agricultor y un pastor, dos tipos de corazones, un corazón agradecido y un corazón limitado, dos tipos de ofrendas, vegetales y animales. ¿Qué fue lo que Dios vio en la ofrenda de Abel que hizo que le agrade? Dedicación. Abel escogió lo mejor de su rebaño para presentarlo ante Dios. Agarró las primicias de su rebaño, el primer corderito que tenía, ese fue el que Abel entregó al Señor. ¿Qué fue lo que ofrendió Caín? Lo que tenía a mano, lo que le sobraba. Ni siquiera puso atención en presentar lo mejor de su cosecha. Por eso Dios se agradó de la ofrenda de Abel y no la de Caín. Y la falta de dedicación de Caín hizo que se enoje con su hermano. Jamás reconoció que la falta estuvo en él y no tuvo mejor idea que matar a su hermano para calmar su enojo. Cuando todo se habría evitado si desde el inicio le hubiera puesto dedicación a lo que presentó ante Dios. Pero recibió castigo de parte de Dios por su falta de esmero y por derramar sangre inocente. Si creemos que una mala ofrenda va a agradar a Dios, tarde o temprano terminaremos como Caín, malditos, errantes por el mundo. Por lo tanto, enseñemos la importancia de las ofrendas y cómo debemos presentarlas. Es muy importante enseñar la verdad a nuestros niños, porque Dios nos pedirá cuenta si no hacemos lo correcto. Como dije anteriormente, ser maestra bíblica, maestro bíblico, es más bien digerir la palabra de Dios y enseñar a los niños correctamente para que no se pierdan. Yo estuve investigando un poco también sobre la historia de Abel y Caín, y también decía que el Señor sí les había mandado, les pidió una ofrenda. Y Abel dio lo mejor que tenía, pero lo que él le puso fue fe. Y además de la fe, esa fue con sangre, ¿sí? Y él le dio hasta la grasa. La grasa que dice que cuando se encendió la grasa fue un aroma agradable para Dios. En cambio, Caín dio de lo que él hacía, de lo que él trabajaba, dio la ofrenda, pero no era la ofrenda que Dios le había pedido. Acá les voy a dejar un imprimible. Este imprimible consta de una visual de la historia, armar la escena, un rompecabezas y preguntas y respuestas. Si querés mover la hojita, acá tienen la visual, acá está el rompecabezas que pueden estar usando con los pequeños, y acá están los moldes también. Bueno, y ahora vamos a darle paso a Fabiana, que ella nos trae el diezmo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, el diezmo ya viene desde el Antiguo Testamento. Entonces vamos a ver qué nos dice el Antiguo Testamento de lo que era el diezmo antes. Que no hay muchas diferencias. La palabra diezmo proviene del latín, que significa décimos, que es décimo. Es una palabra que ha sido utilizada desde la antigüedad para referirse a una especie de impuesto que se debía pagar a los reyes, a los señores feudales o a las iglesias cristianas. En la monarquía, el rey exigía que se pagara el 10% sobre el valor de la mercancía que ingresaba a la iglesia.
Nace de la palabra hebrea maser o masra, que se traduce como diezmo o una décima parte. En el griego, la palabra que designa esta décima parte es, yo me salí en cartera. Esta décima parte es apodecato, y tanto en el hebreo como en el griego, estos términos significan el pago o dádiva. Me salen los cartelitos y no me dejas terminar de expresarme. Estos términos significan el pago o dádiva de una décima parte o porción. Es el 10% de todo ingreso. Si el ingreso es de 100.000 pesos, el diezmo es de 10.000. Para el cristianismo, el diezmo se remonta a los tiempos bíblicos. El pago del diezmo, según la Biblia, se origina en los tiempos del patriarca Abraham, quien realizaba esta contribución al sacerdote Melquisedec en señal de gratitud. Con el paso del tiempo, el diezmo se emitió para todos los sacerdotes e inclusive fue establecido como una ley. Según los registros bíblicos, quienes debían pagar el diezmo eran los dueños de tierras, quienes daban una parte de los beneficios obtenidos por la actividad que desempeñaban. Lo que quiere decir que los campesinos y jornaleros no estaban obligados a diezmar. El Señor promete bendecirnos si pagamos fielmente los diezmos y las ofrendas. Él dijo: traed todos los diezmos a la alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, si no os abriré la ventana de los cielos. Derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Esto está en Malaquías 3:10. Uno de los temas más controversiales en el seno de muchas iglesias hoy día es el de las ofrendas y los diezmos. Y no me sorprende que así sea, ya que muy poco se enseña sobre el principio, sobre este principio. Por lo general, los que enseñan, aunque sea un poco sobre el tema, lo tienden a hacer desde un punto de vista tradicional. Sin embargo, si hablamos de ofrenda y de diezmo, deberá ser según lo que la Biblia enseña. El diezmo es una ley espiritual, tan efectiva como lo son las leyes naturales. Así como la gravedad permite que los objetos caigan al suelo si son dejados en el vacío, así el diezmo permite al creyente recibir medida buena, apretada, sacudida y rebosante. En Lucas 6:38 dice: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando. Darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Ahí muestra el dibujo que Dios da generosamente. Y nos da la semilla, la lluvia, el sol, el crecimiento, el fruto y la cosecha. Entonces, el diezmo es un plan divino para promover la obra de Dios. Aquí, sobre la tierra, cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto y lo llevó al pie del monte Sinaí, allí lo organizó y lo instruyó para poder financiar esta nueva empresa o establecimiento de una nación. Le dio órdenes concernientes al diezmo para poder lograr todo lo establecido. En Eclesiastés 10:19 dice: quien corta piedras se hiere con ellas. El que parte leña, en ello peligra. El principio del diezmo en la Biblia, que está en Génesis 14, 18, 20, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y lo bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos, porque Dios ama al dador alegre.
Se ve por medio de esta escritura que para Abraham dar los diezmos era algo natural, algo que se estaba practicando. Se han hallado tablas de arcilla que muestran que los asirios, egipcios y aún los chinos, antes del tiempo de Abraham, daban los diezmos para sostener sus sacerdotes religiosos y para ayudar en el mantenimiento de sus templos. Muchos atribuyen el diezmo a la ley, por lo tanto, creen que los miembros de la iglesia no tienen la obligación de diezmar. Abraham dio los diezmos a Melquisedec 700 años antes de publicar la ley por Moisés al pueblo israelita. Abraham reconocía que Melquisedec presentaba una autoridad mayor, dado su oficio divino y responsabilidad en la administración de los asuntos espirituales. Abraham dio los diezmos en reconocimiento que Dios le había ayudado en tiempo de necesidad. Dios le había ayudado a ganar la batalla. Dios acusaba al pueblo de Israel de robadores por no haber dado el diezmo. Y les dice que los pruebe y traigan sus diezmos a la casa de Dios. Aquí vemos la seriedad y la importancia de dar el diezmo. Esta 10ª parte no es nuestra, sino que pertenece a Dios. Y al gastarlo, estamos gastando lo que no es nuestro. Aparte de ser un deber, Dios promete bendición al entregar los diezmos. A veces se puede ver solamente lo que se entrega y no se ve la bendición que se recibe al cumplir con este sagrado deber. No solo el diezmo es reclamado, sino también las ofrendas. En Malaquías, esto está en Malaquías 3, 8, 12. O sea, ¿qué les quiero profundizar? Que es un principio. Es un principio bíblico el diezmo. Y no se trata de plata, como decía la hermana Adriana, ¿sí? Lo que pasa es que antes existían los graneros y existían un montón de cosas que era el trabajo del jornalero y del dueño del campo. Entonces, eso era lo que obligaban a dar. O sea, que tampoco se obligaba. Era un principio en agradecimiento de todo, de dar la lluvia, de dar todo lo que se necesitaba para esa cosecha. ¿Me explico? Entonces, lo que nosotros hablamos es que es un principio bíblico, que ya 700 años antes, ya Moisés lo estaba haciendo, pero porque Dios se lo había pedido. Entonces, si nosotros conservamos estos principios bíblicos, Dios nos promete bendición. Está más allá del dinero. Es lo que es de Dios, va a Dios. Como dijo Jesús, lo que es del César, que vaya al César, y lo que es de Dios, que vaya a Dios. ¿Sí? Ahora le damos paso a Carlita, a nuestra hermana. Gracias, hermana Fabi. Bueno, yo les voy a hablar sobre las primicias. Encontramos en la Biblia, en Proverbios 3, del 9 al 10, que nos dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Qué son las primicias? Es el fruto primero de cualquier cosa. Fue la primera relación que tuvo Dios con el hombre, luego de recibir lo que la tierra le daba. Reconocía la soberanía de Dios, trayéndole lo primero y lo mejor de ella. Se demostraba así la fe en la sobreabundante provisión de Dios. Era símbolo de dependencia. Lo que tú me diste es lo que hoy te traigo. Era símbolo de que nada es nuestro y todo le pertenece al Señor. Era la manera de manifestar lo que después la ley estableció como el primero y más grande mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Consagrar los primeros frutos y lo mejor de las cosechas era demostrar el corazón estaba primero Dios. En Génesis 4, del 1 al 5, encontramos: no existía aún la ley ni el sacerdocio, pero los hombres se acercaban a Dios con sus ofrendas. Habéis oído.
Carlita, no te escuchamos. Creo que se pegó. Se quedó tildada, me parece. Ahí está. Bueno, entonces, bueno, estaba dando el ejemplo, los ejemplos, y tenemos el ejemplo de Ana, esta mujer quien no podía tener hijos y hizo un voto con Dios pidiéndole un hijo varón, y cuando Dios le concedió su deseo, le puso por nombre Samuel, lo crió hasta destetarlo y luego se lo dedicó a Jehová. También tenemos la multiplicación de panes. En Segunda de Reyes encontramos que había un hombre llamado Baal Salisa, quien dio 20 panes de primicia, y Jehová multiplicó para 100 hombres, lo multiplicó. Fue de agrado la ofrenda que trajo este hombre, y porque trajo sus primicias y Jehová lo multiplicó para 100. También tenemos el pacto del pueblo, lo podemos encontrar en Nehemías, ¿no? Y cómo Dios lo demanda en Ezequiel. Hay un poder en las primicias. Dios se ha comprometido en bendecirnos con abundancia a los que consagran sus primicias a Él. Las ofrendas y los diezmos debían ser traídos al alfolí, el lugar destinado en el templo para almacenarlas, pero las primicias debían ser entregadas en las manos del sacerdote en el santuario. Esto se encuentra en Números. Hay un principio espiritual detrás de todo esto. El apóstol Pablo enseña en Romanos 11, 16, las primicias santifican todo el resto. ¿Qué quiere decir eso? Que tú y yo somos santos. ¿Por qué? Porque Jesús, quien es la primicia de los resucitados, fue aceptado como ofrenda agradable ante el Padre. Luego se aplica el mismo principio. Si la primicia es santa, en este caso Jesús, todo el resto, los que hemos creído en Él, por lo tanto somos santos. Entonces, al consagrar las primicias al Señor, está santificando toda la producción restante. En Levítico tenemos, en el capítulo 23 del 9 al 11, la fiesta de los primeros frutos. Dios le ordenó a Moisés que les diera a los israelitas las siguientes instrucciones. Cuando ya vivían en el territorio que yo voy a darles, deberán llevarle al sacerdote el primer manojo de cebada que cosechen. Una vez pasado el día de descanso, el sacerdote me presentará esa ofrenda y yo lo bendeciré. Entonces, cuando doy las primicias a Dios, puedo obtener recompensa, porque todo lo que haces de corazón y obediencia, Dios lo recompensará. Esto lo dice en Romanos 11:35. También, cuando damos las primicias, podemos obtener bendición en todas las áreas de nuestras vidas, pero principalmente en el área económica, como nos los dice en Números 18 del 12 al 13. También, al dar primicias a Dios, podemos obtener la gracia de Dios y alegría. Dios tiene una actitud de alegría cuando damos nuestra primicia. Le estamos obedeciéndole, al igual que debemos tener esa misma actitud, como nos los menciona en Deuteronomios 12, 6. Bueno, hasta acá las primicias, y le doy paso a la siguiente hermana. Gracias por su atención, hermanos. Bueno, ahora le toca a Alejandra. Vamos a hablar sobre las ofrendas. Dice, ¿qué es la ofrenda? Ofrecimiento, acción de ofrecer. Cuando se dirige una causa noble a Dios, a una divinidad, a un santo, etc. Cosa que se ofrece como muestra de reconocimiento y veneración. Una ofrenda es un obsequio, una dávida o don que se ofrece de muestra de reconocimiento, gratitud o veneración. La palabra como tal proviene del latín ofrenda, que significa cosas que han de ofrecer. Las ofrendas por lo general poseen un carácter religioso y en ese sentido pueden estar destinadas a una causa noble
o a una institución, una divinidad o a un santo. De ahí que las ofrendas supongan la expresión material que la adoración a una divinidad y suelen ofrecerse al momento de pedir algo o para honrar un voto hecho anteriormente. Se realizan ofrendas a la iglesia durante la celebración de la reunión o escuela bíblica. Asimismo, también se hacen ofrendas a los difuntos junto a su tumba en su encuentro. La costumbre de dar ofrendas a los dioses se registra ya desde el antiguo Egipto. Del mismo modo, en América, las culturas prehispánicas hacían ofrendas a sus deidades. Estas podían ser desde alimentos hasta sacrificios humanos o animales. ¿Qué es una ofrenda bíblicamente? Las ofrendas, así como el diezmo, son los dones y dádivas con que el cristiano contribuye materialmente al sostenimiento de la iglesia, para que ésta pueda realizar su labor. Su exigencia en los textos bíblicos es muy clara al respecto. Dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrenda y venid a sus atrios. Eso está en el Salmo 96:8. En ese sentido, la doctrina cristiana enseña en la Biblia que dar a Dios ante todo constituye motivo de gozo por compartir lo nuestro con el Señor. Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Proverbios 3, del 9 a 10. Asimismo, los textos sagrados asientan que las ofrendas tienen su correspondiente retribución. Den y se les dará. Se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante, porque con la medida que midan a otros, se les será medida a ustedes. Lucas 6:38. Existen tres grandes principios sobre el dinero y las posesiones. Dios es el dueño de todas las cosas. Todas las cosas vienen de Dios. Nosotros y todo lo que tenemos pertenecen a Dios. La Biblia dice que somos los administradores de Dios. Un administrador es uno que maneja el dinero o las propiedades que pertenecen a otra persona. Como administradores de Dios somos responsables ante Él por la forma en que manejemos lo que Él nos ha recomendado. ¿Cómo podemos ser buenos administradores, especialmente en el asunto de ofrendar? Además de sus diezmos, el pueblo de Dios daba ofrendas voluntarias. Los diezmos y las ofrendas se entregaban a los sacerdotes de Dios. Esto fue un modo de ganar la vida, ya que no tenían tierra propia. Dios dijo a su pueblo que trajeran sus diezmos y ofrendas cuando vinieran a adorarle. Dios dijo, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiera dado. Deuteronomio 16, del 16 al 17. Dios estaba enseñando a su pueblo a ofrendar. Cuando ellos daban liberadamente a Dios, Dios les daba cosechas abundantes. La Biblia dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos y serán llenos tus graneros con abundancia. Proverbios 3, del 9 a 10. ¿Fue el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento siempre fiel para entregar sus diezmos y ofrendas a Él? No, no lo fue. Dios lo dijo. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malaquías 3:8. ¿Qué sucedió cuando robaron a Dios? Quedaron bajo la mano castigadora de Él. Y Dios dijo, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Malaquías 3:9. Cuando el pueblo de Dios se arrepintió de su desobediencia y empezó una vez más a obedecerle respecto a los diezmos y a las ofrendas, Dios derramó sus bendiciones sobre ellos. Dios dijo, traed todos los diezmos a la alfolí y haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Malaquías 3:10. Respecto al ofrendar en cuando nosotros damos a Dios, Dios nos da a nosotros. El Señor Jesucristo dijo, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida, rebosante,
dará en vuestro regazo. Lucas 6:38. Cuando Dios da, Él da abundantemente. Es muy generoso en la era de Cristo. La gente cobraba un bulto su grano. Muchos vendedores vaciaban el grano en una medida, sin permitir que el comprador lo remeciera para asentarlo bien. No es así con el Señor. Él da medida buena, apretada, remecida y rebosando. El ofrendar facilita a que Dios nos dé. Mientras más damos, más nos da Dios a nosotros. Mientras menos damos, menos nos da Dios a Jesús dijo, porque con la misma medida con que medís, dan o volverán a medir, a dar. Lucas 6:38b. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento establecen la misma enseñanza. Cuando nosotros damos a Dios, Dios nos da a nosotros. Dios no es pobre, tampoco es tacaño. Le gusta darle a sus hijos, pero debemos cumplir sus condiciones. Dad y se os dará. Dios nos pide que le ofrezcamos porque Él esté en necesidad de lo que tenemos. Él dice, si yo tuviese hambre, no te lo daría a ti, porque mío es el mundo y su Salmo 50:12. Dios quiere que le ofrezcamos porque Él desea que sus hijos sean como Él. Dios es generoso y desea que nosotros seamos generosos. Otra razón para la que Dios nos pide ofrendar es para que podamos hacernos tesoros en el cielo. No podemos enviar al cielo nuestro dinero, pero podemos ofrendarlo para ganar a otros para Cristo. Ese es hacer tesoros en el cielo. Primeramente, entrégate a ti misma a Dios. Da como Dios te haya prosperado a ti. Da sistemáticamente. Da alegremente y con liberalidad. Da con sabiduría. Debemos ofrendar a nuestra iglesia local. Debemos ofrendar a aquellos que nos han ayudado espiritualmente. Debemos dar a los necesitados. Debemos ofrendar a quienes están llevando el evangelio a los inconversos. Ofrendar es sembrar. El Señor Jesús nos enseñó a menudo a sus discípulos por medio de parábolas. La vida es una administración o una propiedad. Un día tendremos que dar cuenta de nuestra mayordomía. Ganar a otros para Cristo es el más sabio y mejor uso que se le puede dar al dinero. Aquí vemos, ¿verdad? Ofrendar es bíblico y no tenemos que ofrendar ni diezmar ni dar nuestras primicias solo para que el Señor nos dé, porque tampoco es así, ¿verdad? Tampoco tenemos que dar así para que ver qué Dios me da. Tampoco es así, ¿verdad? Tenemos que dar alegres. Lo que dice Dios, da alegre, porque es darle a Dios un poquito, porque Dios nos pide un montón, pide un poquito de lo que nos dan a nosotros, ¿verdad? Y a nosotros nada nos cuesta dar un poquito de lo que nosotros tenemos, ¿verdad? Y todas las bendiciones que Dios nos ha dado a nosotros, darles a Él, ¿verdad? Ahora continuemos con nuestra hermana Yomaira. Dios les bendiga, hermanas. Bueno, yo les voy a hablar acerca de la generosidad. Podemos ver, como nos dice el significado de qué significa generosidad, es aquella nobleza, afectuosa, disposición de bendecir a otros dando ligeramente, sin escatimar. Podemos ver que también la palabra generosidad en hebreo significa generoso, como lo dice en Isaías 32:8. Pero el generoso pensará generosidades y por generosidades será exaltado. Hoy en día los padres desde pequeños tenemos que enseñar a nuestros hijos a ser generosos cuando estamos diezmando, cuando estamos ofrendando. No se trata de ofrendar o de diezmar lo que nos sobra o lo que nosotros creamos que, no, eso es lo que necesitamos dar, sino que tenemos que enseñarles a que aprendan a ser verdaderos ofrendadores y diezmadores. ¿Por qué? Porque de ahí nosotros estamos cuidando a que nuestros hijos sean honestos, primeramente con Dios, al dar su diezmo. Podemos ver también cómo nos enseñan en las historias que los personajes comparten con los demás.
La Biblia contiene lecciones con ejemplos claros de generosidad. Los niños escuchan los versículos de la Biblia y aprenden de aquel beneficio. Cuando nosotros brindamos una enseñanza, tenemos que enseñarles acerca del significado de la generosidad. ¿Para qué? Para que ellos puedan entender y puedan satisfacer todas sus dudas al momento de comprender esa enseñanza. En Deuteronomio del 14, del 27 al 15, Moisés dijo a los israelitas que compartieran generosamente con los levitas en su comunidad y con los que eran pobres o forasteros en la ciudad. Él le dijo que Dios bendecirá a aquellos que compartieran con mano generosa a todos los que estaban teniendo necesidad. Tenemos que enseñarles a que no hay que brindar solamente lo que nos están pidiendo o lo que nosotros creamos que están necesitando. Dios retribuye la generosidad. ¿Cómo la retribuye? Podemos ver también que en Proverbios 3, del 9 a 10, Dios promete que el alma generosa que honra a Dios con el diezmo recibirá la abundancia de parte de Dios. En Proverbios también 19, 17, Él promete que Dios retribuirá lo que el hombre generoso está prestando a los pobres. Jesús toma todo eso más adelante y en Lucas 14 al 12, de 12 a 14, cuando sugiere que los ricos deberían dar un banquete e invitar a todos los pobres, los que tienen discapacidades. Jesús nos enseña a que debido a que los pobres no pueden retribuirlo ofreciendo un banquete por sí mismo, Dios bendecirá al anfitrión rico con abundancia. Cuando nosotros estamos dando con generosidad, Dios nos está bendiciendo y multiplicando también generosidad, con generosidad. Pero si nosotros vamos a diezmar o ofrendar tal vez con dolencia, con duda o solamente con lo que está sobrando, o tal vez estamos buscando la moneda más pequeña, el billete más pequeño para diezmar y ofrendar, Dios no le agrada aquella ofrenda porque no hay generosidad en nuestros corazones. Dadores alegres. Cuando nosotros, cuando nos consideramos dadores alegres, es cuando nosotros estamos haciendo una ofrenda porque Dios así lo dispuso en nuestro corazón. Cuando nosotros damos, no tenemos que hacerlo esperando a que el otro nos retribuya con algo a cambio. O tal vez estamos viendo la necesidad del prójimo y estamos prestándole, estamos dándole porque queremos tener algo de intercambio. Pablo elogia a los corintios por su generosidad hacia que los cristianos en Jerusalén, ya que en 2 Corintios 9:7, Pablo les dice que cada uno determine lo que puede dar y lo haga con un corazón generoso y amoroso, dando con alegría. Dios favorece al que da con alegría, con bendiciones y abundancia, para que el dador pueda continuar compartiendo su generosidad con los demás. Sabemos que la palabra nos enseña que Dios bendice al dador alegre. Cuando nosotros estamos dando, hay que hacerlo generosamente, no aprovechándonos de la necesidad del de al lado, no enseñándoles a nuestros hijos o a cada uno de los chicos que hay que hacerlo porque vamos a recibir algo a cambio, sino que ellos estén conscientes que cuando ellos dan una ofrenda o dan su diezmo, ellos los están haciendo. ¿Por qué? Porque están haciendo caso a lo que Dios nos está mandando. Están siendo personas obedientes a la palabra de Dios. El diezmo y la ofrenda no hay que hacerlo por obligación, por compromiso, por conveniencia o por algún tipo de intercambio, sino que hay que hacerlo con un corazón alegre, con una generosidad que salga de nuestro corazón. La Biblia también nos dice que confiemos en el Señor, proveerá nuestras necesidades. Tal vez muchas veces estemos pasando por una situación difícil donde si doy para el diezmo o si doy para la ofrenda, me quedo sin refrigerio en el caso de los pequeños o en caso de los adultos, me quedo sin el pan del día o no puedo cancelar alguna deuda o no. Recordemos que mientras nosotros no le demos el diezmo o las ofrendas completas al Señor,
nosotros prácticamente le estamos robando. Y eso ya está mal porque estamos yendo contra Dios. Y desde nosotros como padres, como maestros, en nuestras casas, tenemos que enseñarle a que cuando nosotros estamos dando aquel diezmo, no es por un compromiso con la autoridad, no es por un compromiso para que recibamos algo a cambio, sino porque estamos siendo obedientes. También en la segunda carta del apóstol Pablo a la iglesia en Corintios, él alababa a los creyentes por su generosidad. A pesar de profunda pobreza y de sus grandes problemas, deseaban bendecir materialmente a otros. Por su ejemplo, sabemos que nuestro Padre se complace cuando cada uno de nosotros damos con un acuerdo con la institución divina. Cuando nosotros estamos dando, estamos cumpliendo la palabra del Señor. Esto quiere que cada uno de nosotros podamos ver y enseñar más que todo como maestro. Cada uno que el diezmar y el ofrendar es un principio tanto bíblico como espiritual. ¿Por qué? Porque nosotros estamos dando una ofrenda, porque nosotros creemos y confiamos que Dios nos va a bendecir, porque lo estamos haciendo con un corazón alegre. También cuando nosotros tal vez estamos pasando por alguna necesidad, sabemos que muchas veces no tenemos, pero damos lo que le corresponde a Dios. No les estamos dando tal vez alguna miseria o algo lo que nos está sobrando, sino que estamos dándole lo que Dios tiene derecho. Amén. Porque así como Dios nos da, nosotros tenemos que saber ser recíprocos y darle lo que Dios también nos ha dado. No necesitamos tener un dinero extra para poder decir, ah, no, hoy día tuve este dinero extra, voy a darle al Señor, voy a completar mi diezmo, voy a completar mi ofrenda. No, sino que debemos de ser fiel para que Dios así también pueda proveer con fidelidad en cada una de nuestras vidas. Cuando damos para aquellos que no nos alimentan espiritualmente, la Biblia nos dice que llevemos nuestras ofrendas a la iglesia, donde puedan ser usadas para promover el trabajo de Dios. El apóstol Pablo y otros pidieron evangelizar gracias al apoyo de la iglesia en Jerusalén. El razonamiento humano nos dice que no podemos deshacernos de nuestros fondos porque tenemos deudas, porque gastamos demasiados, porque tal vez nuestros ingresos no son muy grandes, sino que son pequeños. Pero la Biblia nos dice que confiemos en el Señor, proveerá para nuestras necesidades. En Filipenses 4:14, y para dar con generosidad. También los 4 evangelios mencionan la alimentación de los 5,000 hombres y sus familias. Todos alimentados por el almuerzo de un muchacho joven. Los 2 panes y los 5 peces proveyeron suficiente para alimentar a todo el mundo y aún quedaron 12 pequeñas cestas de sobra. Ahí podemos ver cómo claramente nos da una enseñanza de cómo confiar y de creer que no porque tenemos en abundancia el Señor nos va a dar en abundancia. Con lo que nosotros tenemos, y si estamos siendo honestos, dándole a Dios lo que le corresponde, Dios nos va a bendecir generosamente y va a proveer en nuestro hogar. Porque recordemos que cuando nosotros le estamos quitando la ofrenda o el diezmo a nuestro Señor, nos va a hacer falta mucho más de lo que le estamos quitando. Es por eso que nosotros tenemos que saber confiar en Dios, que cada uno de nosotros podamos suplir nuestras necesidades. Aquí también les he apuntado unas pequeñas actividades para que puedan realizar, utilizar, brindando la enseñanza correspondiente de acuerdo a la generosidad. Recordemos que la generosidad es aquellos que ofrecen sin esperar nada a cambio. Aquí también están las actividades, tienen para realizar con sus chicos, sean grandes, adolescentes, jóvenes, para que ustedes puedan reforzar la enseñanza y puedan explicarles que el significado de generosidad es dar, sin mirar, sin estimar, sin quedarnos con nada a cambio o esperar a que nos estén dando mucho más de lo que nosotros hicimos por aquellos.
Podemos ver aquí cada una de las enseñanzas, las clases. Está claramente la enseñanza de Jesús cuando multiplicó los panes y los peces. Entonces aquí les apunté estas pequeñas actividades. Amén. Esto ha sido todo. Hermana Ney. Continuamos, hermanas. Ahora vamos a ver lo que es administro mis talentos. ¿Qué son nuestros talentos? Vamos a ver, dice, iniciamos conociendo qué son nuestros talentos. Bueno, un talento es la especial capacidad intelectual o aptitud que tiene una persona para realizar tal o cual cosa. Hay muchos talentos que podemos tener. Cuando Dios nos dio aliento de vida, Dios depositó en nosotros algún talento y vamos creciendo y poco a poco se van viendo y se van descubriendo. Hay niños que desde bebecitos podemos ver que ya les gusta, no sé, a lo mejor pintar. Yo tengo una nieta que está bebé y agarra el lápiz tan bonito como si estuviera ya grande y pinta y le gusta. Entonces se empiezan a desarrollar poco a poco nuestros talentos. Algunos reciben talentos para tocar un instrumento musical o cantar, o hay quienes dicen que tocan líricamente, ¿verdad? Empiezan a tocar y tocan muy bien. ¿Por qué? Porque es un talento. Muchos tocan, pero tienen que ir y eso es bueno también, ir a recibir clases de música, eso es lo mejor. Pero hay quienes lo tienen ya de ellos, el estar sacando las notas, el estar componiendo. ¿Por qué? Porque son talentos que Dios regaló, ¿verdad? Otros tienen gracia para hablar. Hay quienes hablan tan bonito. En la iglesia hay una hermana que habla bonito. Y mi niña cuando estaba chiquita le decía, ay, la hermana que habla bonito. Y ella ha ocupado ese talento para compartir la palabra y siempre anda evangelizando y es muy adulta y ella sale y evangeliza, pero tiene esa gracia para hablar muy, muy bonito. Otros tienen visión para ver la necesidad. Hay quienes caminamos por la vida sin ver nada, pero hay quienes tienen visión para ver las necesidades y eso también es un talento. Hay infinidad de talentos que Dios nos da. Nosotros tenemos que aprender a descubrirlos. Fíjense que hay quienes aún no han descubierto sus talentos. No tiene mucho que ver este tema con los pequeños en la iglesia y hay quienes aún no descubren sus talentos, pero vamos a ir poco a poco descubriendo talentos y haciendo a los pequeños que descubran sus talentos. No todos fuimos creados con las mismas capacidades, gracias a Dios, ¿verdad? Todos somos totalmente diferentes, cada uno tiene sus habilidades, cada uno tiene algo especial, ¿verdad? Hemos recibido la misma posibilidad para hacer, no hemos sido hechos, diseñados totalmente igual, pero sí hemos recibido la misma posibilidad de hacer el bien, eso sí. Existen diferentes maneras en las que podemos usar nuestros talentos que hemos recibido. ¿Cómo podemos usarlos? Hay quienes reciben ese regalo y ya dicen, ay, este talento que yo tengo, yo lo sé usar, mírenme, yo soy muy buena en esto, mírenme, yo sé hacer esto. Quizás no lo decimos, pero sí lo actuamos. Ah, yo soy la mejor, yo soy el mejor. Y estamos presumiendo de algo que, ¿saben qué? No es nuestro, porque fue un regalo dado por Dios, ¿verdad? Es un regalo de Dios.
usar mis talentos para Dios. ¿Cómo puedo usar mis talentos para Dios? ¿Cuál es el motivo por el que Dios me confió esos talentos? Bueno, tengo que usar correctamente ese talento porque Dios me lo confió a mí. Dios me dijo, aquí está esto, hazlo, manéjalo, trabájalo, ¿sí? Y bueno, dice, ¿qué quieres qué quiere Él que hagas con ellos? ¿Qué quiere Dios que hagas con esos talentos? Esto se explica en Filipenses 2:3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, ¿verdad? Nada hagáis para pelear ni para atorar del cuello, ¿verdad? Dice, antes bien con humildad, estimando a cada uno superior a nosotros, ¿verdad? A mí mismo. Podemos usar nuestros talentos para servir y una parte de esto es servir a los demás, ¿sí? Para servir a Dios y para servir a los demás. Eso es fundamental. Con humildad, estimando a los demás como superiores a nosotros mismos. La humildad no es muy popular, ¿verdad? A veces, nos sobra vanagloria y nos falta humildad. Pero vamos a pedirle a Dios que Él nos esté ayudando. A los famosos deportistas, bueno, los famosos deportistas, ahí los alaba la gente, ellos se sienten muy buenos para el deporte, ¿verdad? Disfrutan la admiración que le pueden tener las demás personas. Pero, ¿qué pasaría si en algún momento, la siguiente, por favor? ¿Qué pasaría si en algún momento sucediera algo? Que ese regalo se terminara. Imagínense, que nos lastimáramos la pierna y que ya no pudieran llevar a cabo ese deporte. Hablando de jugar fútbol, imagínense, y ya no pueden jugar fútbol. ¿Por qué? Porque su pierna ya se fracturó y ya no. O si sé tocar guitarra y me lastimo la mano, ya no voy a poder tocar guitarra porque mi mano se quebró. Entonces, Dios nos da ese regalo y Dios sabe cómo nosotros tenemos que administrarlo. Ya lo dijimos, con humildad. Dice la palabra de Dios, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibes la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servid, mas el que hace injusticia recibirá injusticia que hiciere, porque no hay excepción de personas. ¿Sí? Nosotros tenemos que hacerlo como de corazón, manejar ese talento, desarrollar ese talento de corazón. Y si no tenemos humildad, vamos a pedirla al Señor. El regalo de Dios. Digo pues, por gracia me he dado a cada uno que está entre nosotros, que no tengamos más alto concepto del que debemos de tener. ¿Sí? Romanos 12:3 nos dice que no tenemos que tener más alto concepto. Yo sí puedo, yo sí sé, yo sí. No podemos, no debemos de tener más alto concepto del que debemos de tener, sino, nuevamente decimos, humildad, ¿verdad? Cuando mi cabeza comienza a hincharse y el orgullo, debo recordar que todo lo tengo, todo lo me ha sido dado por Dios, ¿verdad? También debo reconocer que mis talentos terrenales no tienen ningún valor en la eternidad. ¿Sí? Mis talentos que aquí sé desarrollar no
tiene nada valor en la eternidad. Lo que realmente tiene valor es que vivo una vida para Dios, ¿sí? Debemos enseñarle a los pequeños que trabajar sus talentos debe de ser con humildad y con ese deseo de servir a nuestro Dios. Lo que realmente cuenta es el amor que le muestro a los demás. Los talentos que Dios me dio, sean grandes o pequeños, pueden ser usados con este propósito. La siguiente, por favor. ¿Cuál sería mi reacción si algún día se me quitaran todos los talentos? Y eso les mencionaba, ¿verdad? Si sufrimos un accidente y ya no podemos hacer un deporte, si sufrimos un accidente y ya no podemos tocar un instrumento, ¿qué sucedería? Seguramente nuestro corazón se llenaría de amargura, ¿verdad? Pero no debemos de permitir que eso suceda. Saber, tener toda la certeza de que eso es un regalo que Dios nos dio y que Dios puede tomarlo cuando a Él le plazca, ¿verdad? Pero nosotros, ¿qué debemos de hacer? Bien administrar ese talento que el Señor nos ha regalado. Ok, fija tu mirada en las cosas del cielo. Pon la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Debo ser sincero en cuanto al uso que hago con mis talentos. Mayormente lo puedo ver en la forma en la que reacciono. Pero si realmente uso mis talentos como posibilidad de servir a Dios y bendecir a otros, miren qué importante, ¿verdad? Uso mis talentos para servir a Dios y bendecir a otros, bendecir a los demás. Entonces puede que esto tenga un verdadero valor y duradero, ¿verdad? Para mí es de mucha importancia ser muy sincero conmigo mismo en este punto. Mis talentos no deben significar una piedra de tropiezo para mí. La siguiente. Bueno, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Como buen administrador de la multiforme gracia de Dios. Primera de Pedro 4, 10 y 11. Dios me conoció mucho antes de la creación de la tierra. Dios nos conoce, ¿verdad? Mucho antes de la creación de la tierra. Él sabe todo. Él me creó intencionalmente para tal cual soy, con un plan para mi vida. La idea es que utilice bien mis talentos, que sepa utilizar bien mis talentos. O sea, a ver, primero vamos a descubrir qué talentos tenemos. Ahora que ya sabemos qué talentos tenemos, vamos a ponerlos a trabajar al servicio del Señor y al servicio de los demás, ¿verdad? Y vamos a tener esa certeza de que no son nuestros, sino que son dados como un regalo especial de parte de Dios. Si utilizo bien mis talentos, estos pueden ser una herramienta fantástica para edificar y para bendecir, para enriquecer la vida de las personas que me rodean. Cuando llegue el momento del encuentro con mi Creador, entonces todos los talentos van a desaparecer, pero los resultados en obediencia a su mandamiento permanecerán como eterno testimonio, ¿sí? Quizás no sabemos, ¿verdad?, cómo vaya a ser aquel momento en el que estemos en la presencia del Señor, pero
quizá todo va a desaparecer, nuestros talentos van a desaparecer, pero lo que no va a desaparecer va a ser el recuerdo, el que hicimos quizá grandes cosas aquí con lo que el Señor nos dio. Y decimos por último que mi vida sea para la honra de Dios, ¿sí? Nuestra vida debe de ser para honrar al Señor. Nuestros talentos, lo que tú sepas hacer, si sabes tejer, bordar, cantar, pintar, hablar, no sé, ayudar, no sé cuál es el talento que Dios te ha dado. Vamos a enseñarle esto a los niños. Desarrolla tus talentos y no seamos como en esta parábola que aquel hombre que salió y encomendó a cada uno de sus siervos sus talentos. Pero hubo uno que tuvo miedo y lo enterró, ¿verdad? Pero ya cuando llegó y pidió aquel hombre cuentas, bueno, aquel hombre solamente lo había enterrado porque le daba miedo, a veces nos da miedo sacar, demostrar, hablar, y pensar que a lo mejor me van a criticar, se van a burlar de mí. No, no debemos de pensar eso, vamos a hacerlo, vamos a sacarlo y vamos a bien administrar nuestros talentos. Bueno, esta es una lección que les dejo unos visuales para que ustedes puedan llevar a cabo una lección. Es todo de mi parte. El Señor les bendiga grande y ricamente. Bueno, espero que les haya gustado, que les sea de bendición. Antes de que lleguemos a las preguntas, si alguna tiene alguna pregunta, les quiero hablar un poquito sobre Didascalos, Argentina. Yo creo que están por ahí mis hermanas. Argentina se está extendiendo hacia todas las provincias y ya tenemos a San Luis, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy y Tierra del Fuego con una sede de Didascalos, Argentina, y también acá en la provincia de Buenos Aires, en Cañuelas, también hay una sede de Didascalos, Argentina. Como verán, el Señor está ensanchando nuestro territorio. No sé si están las hermanas por ahí. Me gustaría ver si están. Sí, estamos acá. ¿Eh? Estamos. Somos No, nosotras. las directoras de las provincias. Alguna debe estar. Hola, muy buenas tardes. Hola, Hola. Vero, ¿cómo estás? Yanina de Tierra del Fuego. Ah, Yani, ¿cómo estás? Muy bien, muy bendecida, hermosa palabra, hermosa enseñanza preciosa que el Señor les ha dado para que puedan compartir. Bueno, ella es la directora de Tierra del Fuego, ¿sí? Amén. Así que, bueno, le damos la bienvenida, ya comenzaron a trabajar. Animo a todas aquellas maestras que el Señor ponga en su corazón, que estén en alguna provincia y estén interesadas en abrir la sede en su provincia, que me estén hablando. ¿Está Vero también? Por ahí la veo. Bendiciones. Verónica, de Entre Hola, Ríos. Vero. Bueno, con mucho entusiasmo y con mucha expectativa en Dios. Sabemos que las puertas ya están abiertas, así que lo único que falta es activarse. Y muy contentos con todo esto, con todo lo que ustedes nos brindaron, que fue de mucha bendición para nuestras vidas. Así que yo sé que está Maya también ahí, o Mayra Cáceres, que es mi compañera, para capacitar. Así que también que Dios bendiga a Mayra. Muchísimas gracias por todo y Dios nos siga bendiciendo. Bueno, sí, no sé si estarán las otras hermanas, pero bueno, la verdad que es muy lindo todo lo que está pasando en cada provincia. Están a full las directoras trabajando y preparando todo para ya dar
el inicio, ¿no es cierto?, a todos. Bueno, ahora sí, si alguien tiene alguna pregunta sobre la capacitación, somos todos oídos. Creo que les quedó muy claro todo, Adri. Sí, perfecto. Bueno, muy bien. Entonces, ahora cuando terminamos vamos a estar pasando el PDF y la tarea a los 3 grupos. Luego les vamos a estar compartiendo el video. También les quiero dar la bienvenida. Sé que hay maestras que hace poquito que entraron a los grupos, así que les damos la bienvenida a todas. Espero que les seamos de bendición y ya saben que estamos para servirles en todo lo que esté a nuestro alcance. X, Y. Ahí están haciendo preguntas, creo. Y preguntan cómo se les puede enseñar a los niños sobre el diezmo. A ver, Fabi, ¿le querés contestar? Sí, le voy a contestar. ¿Quién pregunta? ¿Cómo explicarle a los niños sobre el diezmo? Yo normalmente a los niños les explico con cosas. Le hago dibujos, les explico y le presento la palabra, lo que dice la palabra, adaptado a la edad del niño. Por ejemplo, yo tengo variadas edades, ¿sí? Yo tengo distintas edades y tengo niños de 3 años y de 3 años. En nuestra iglesia tenemos el alfolí para los grandes y la cajita, o sea, el cofre de tesoro para los más pequeños. Y de la escuelita. ¿Para qué sirve eso? Bueno, para que nosotros podamos adornar la escuelita, que podamos hacer cosas para ellos, que podamos tener las copias para las tareas, que podamos, no sé, todas las necesidades que ellos vayan a tener en la iglesia, en su escuelita, en el momento que ellos están, no les falte nada. Para eso ellos ofrendan y diezman. Y si los grandes quieren diezmar para los niños, también pueden hacerlo. Si quieren ofrendar para los niños también. Pero yo les dije que el diezmo es un tesoro. ¿Y qué hacemos? Buscamos el tesoro para Dios. Todo lo que Dios nos da, nosotros en agradecimientos le damos una parte de eso de lo que Dios nos da. Que el diezmo, las ofrendas no es nuestro, no es todo nuestro. Y eso Claro, lo entienden. Los nenes de 3 años que lo entienden, se los dibujé todo con el caminito de la búsqueda del tesoro y cuando llegan, ahí ponen su diezmo, o su ofrenda. Que no es solamente plata. Yo les cuento que eso no es solamente plata. ¿Cómo Claro. hace el maestro? Yo creo que primeramente tenemos que enseñar qué es la ofrenda, ¿no es cierto? Una vez que los nenes saben qué es la ofrenda, después ir introduciendo el diezmo y hacerle, hay muchas manualidades sobre el diezmo, enseñarle que es el diezmo es el 10% de las ganancias que tenemos cuando trabajamos y todo eso. Que ellos son muy pequeños para diezmar porque no cuentan con dinero, ¿sí? Que el diezmo es ya para la gente grande. Y basado en la Biblia, ustedes se lo tienen que explicar, ¿no es cierto?, con el lenguaje que es para un niño, para que un niño lo pueda entender. Los nenes en la iglesia, nosotros en Varela tenemos la escuelita que se llama Jesús es el camino. Los nenes están en la clase, están todos prestando atención a lo que le presento a cada clase, ¿sí? Pero también están esperando el momento de ir a ofrendar o de diezmar, porque eso no importa de dónde sacan. No sé cómo hacen, pero entendieron que es un principio y que es para Dios.
Entonces todo lo que es de Dios vuelve a Dios y que es para Dios. Y ellos quieren bajar a poner su tesoro en el cofre. Y yo también se lo armé, como decís vos, con todo un dibujito, con todas cosas, se lo adapté a las distintas edades. Pero como tuve que adaptarlo de un niño para como un niño de 3 años, obviamente que también lo pudo entender el niño más chiquito, de más chiquito al más grande. Porque como ellos aprenden jugando, yo les enseño jugando a ellos. Entonces, yo creo que los maestros tenemos que enseñarles jugando a los niños. Así que ellos Claro. lo entienden perfecto. Bueno, yo una vez, Todo un caminito, el tesoro, el cofre acá, y el caminito Sí. y tiraban los dados. Y jugábamos, y ya llegábamos al cofre. Y les regalé unos cofrecitos así chiquititos para que se los lleven, y ahí pongan sus ofrendas. Cuando se llenan, lo sacan, lo ponen en otro lado, y siguen poniendo. Pero eso es para Dios. Y no saben cómo respetan los nenes eso. ¿Vos te acordás bueno, que me Fabi, dijiste un lugar para poder ir a buscar los cofres? Porque ellos es el tesoro de Dios. Y saben cómo esperan el momento de la ofrenda, y me miran a mí y me dicen, Señor, ¿vamos ahora? Y no, esperen. Y yo tengo que ir adelante para que ellos sigan en qué momento van a ofrendar. Pero ya saben dónde tienen que ir. No van a otro lado. Y los papás lo siguen también. Y todos van al mismo lugar. ¿Por qué? Porque es el tesoro para Dios. Ellos dan lo que ellos aman es ir y darle a Dios, porque dan con alegría, con amor, plasman ¿se la sienten palabra. bien? Sí, no sabés, con la alegría que dan, el amor que dan. Ese cofrecito, a ellos lo miran, lo lloran toda la semana. Y se nos dice, mirá, me regalaron esto. Y vos sabés que están siendo recontra bendecidos los niños cuando le dan, alguien siempre le regala, un tío, un padre, alguien le regala algo, entonces dice, esto es el 10% de esto, se lo pongo en la cajita porque es el tesoro de Dios. Vos no sabés, con las cosas que me cuentan los nenes, desde el más chiquito al más grande, todas las edades, y la desesperación que tienen por ir a darle el tesoro a Dios. ¿Cómo explicarte? Acá hay una pregunta, Adri. Bueno, yo me acuerdo, les enseñé de la ofrenda y no tuve mejor idea que armarles unas alcancías. Así que conseguí botellas y les hice unos chanchitos, pero no terminaba nunca, porque eran como 30 y le tenía que poner las orejas, armé un chanchito. Y entonces les regalé una, después de hablar de la ofrenda, les regalé una a cada uno y les dije que cuando papá, mamá o alguien les regalara dinero, una monedita, que siempre guardaran una monedita para Dios. Y entonces ellos estaban contentos porque tenían la alcancía aparte para ponerle, para llevarle a Dios. Porque los niños tienen que aprender, ¿no es cierto? Así como nosotros los grandes, y a veces hay personas grandes que les cuesta entregar su diezmo o su ofrenda, se piensan que se lo va a quedar el pastor, y de ahí se paga la luz, se pagan los impuestos, muchos alquilan el local y tienen que pagar, y no entienden que vamos y nos sentamos en sillas cómodas, que se hace calor, encienden los ventiladores, que se hace frío, se pone la estufa, que usamos pantallas, y todo eso es un gasto, y nosotros como cuerpo de Cristo tenemos que ayudar a pagar todo eso, esos gastos. Y es importante que el pequeñito desde chiquito aprenda esa responsabilidad y esa obligación, primeramente con Dios, ¿no? Adri, mi hermana... Sí. Perdón, mi hermana Fabián. Siga nomás. Habla, Claudia, habla. No, el tema es que hay una pregunta. Espera, Fabi, que quiere hablar Claudia. Ay, perdona, Clau. No, Habla. perdone, mi hermana. Bueno, mis hermanas, felicitarlas porque ustedes siempre dejan la vara muy alta. El Señor las usa en gran manera, o sea, es impresionante el conocimiento que tiene cada una y digno de admirar también. Mis hermanas, quiero hacer una consulta. Pasa que el tema del diezmo es muy controversial, ¿ya? Y hay un pseudo movimiento que es antidiezmo, porque ellos dicen de que eso está en el Antiguo Testamento
y se afirman de que cuando Cristo vino, rompió con eso de la ley, por lo tanto es el tiempo de la gracia, y que ya no hay que diezmar. Entonces mi pregunta es, ¿cómo uno puede debatir aquello, ¿cierto? Pero con la palabra. ¿Dónde está? Porque yo recuerdo, bueno, mi memoria es bastante mala, pero en una parte del Nuevo Testamento donde lo nombraron, ¿cierto? Donde dice Jesús, dar a César lo que es del César y dar a Dios lo que es de Dios, ¿cierto? Pero fuera de aquello, fuera de ese texto, ¿dónde más nos podemos apoyar? Gracias. Lo que pasa es que lo que vos decís, yo lo usé en mi iglesia para dar vuelta a cualquier situación, ¿sí? Porque también me decían lo mismo y se lo decían al pastor y yo le dije al pastor, rechácelo con esto. La palabra dice que yo no he venido a abolir la ley, sino a cumplirla, dijo Jesús. Melquisedec era. Entonces, yo ahora no me acuerdo qué, pero yo lo tengo escrito. En todo caso, hablame después, o el grupo privado, para que edificar a todos, hacerme recordar que te ponga cuál es el versículo que utilizo, y eso rebate todo. La palabra que está escrita no tiene contra. Cuando vos le decís, sí, la palabra dice tal cosa. Y yo se lo di a mi pastor porque mi pastor sufría muchísimo, y lo estuvimos hablando y me lo comentó, porque tenía que suplicar que la gente diezme. Pero en el Nuevo Testamento, cuando viene Jesús, Jesús dice, recordemos que en el Nuevo Testamento Jesús hace cumplir la ley. Y sí, estamos gracias para abolir los pecados, todo bárbaro. Pero no quiere decir que tengamos que dejar de darle a Dios lo que es de Dios. Bien dice que somos, la palabra dice, que nosotros que somos administradores, porque con nada vinimos, con nada nos vamos. ¿Me explico, Claudita? Entonces, no sufras por eso. Cuando tenés un problema, llámanos. En los grupos, en privado, como vos quieras, porque Dios nos mostró todo. Y si no nos mostró a una pregunta a ustedes, Dios nos va a mostrar. De alguna manera se las vamos a sacar de dudas siempre, porque estamos para servirles. Y yo me desespero por contestar, Clau, te pido perdón, porque es algo muy común. Es algo muy común que pasa, que a mí me hierve la sangre cuando la gente no escucha, como no leen, pero critican. Y me duele que me toquen lo de Dios. Como te duele a vos. Por eso te recontraentiendo. ¿Entendés? Pero que la palabra es irreversible e irrebatible. Cuando vos plantás la palabra y Jesús dijo esto, nadie más te discute nada. Y te voy a dar varios versículos, te lo digo en serio. Y haceme acordar porque capaz que me olvido, porque ando a 1000. ¿Sabés, Claudita? Bueno, hay uno que no me sale ahora quién es el versículo, porque es el que mi pastor siempre habla también, y lo lleva a los tiempos de Jesús. No me sale ahora en este momento, porque sí hay que diezmar, antes y ahora. Entonces yo también me comprometo a buscártelo y a pasarlo en los grupos para que lo tengan. Sí, Ale, decime, ¿vos te acordás quién es? No, que la hermana Sonia tiene la mano levantada, era. Sonia, no la veo. Que Sonia tiene la mano levantada. Perdón, Sonia. Dios les bendiga, hermanas. Mi pregunta iba casi cercana, así como la que hizo la hermana, de que cómo se podría rebatir eso que a veces también tienden a opinar algunas personas, que no, pues no ofrendo o no diezmo, pero estoy ayudando a los más necesitados. Estoy dando, entonces, ¿para qué voy a dar una ofrenda en la iglesia si allí es para enriquecer al pastor y no estoy ayudando en lo que verdaderamente es? Entonces, allí sería de que no sustituye, ¿verdad? No puede uno decir, ayudo en esto, ya no le voy a dar a Dios en lo otro. No. Bueno, mira, es un tema complicado. Como yo te decía, que hay muchos que no ofrendan, no quieren ofrendar,
porque se piensan que el pastor se va a quedar con el dinero, ¿no es cierto? Cuando no es así, porque se usa para el establecimiento. Entonces yo les voy a buscar, se los prometo que los voy a buscar, porque no recuerdo en este momento, y sí, y es algo muy, es un debate, ¿no es cierto? Porque hay mucha gente que no quiere, y así como vos decís también, de que, ay, yo hago cosas buenas, entonces ya con eso estoy, no, porque no es por obra. No. ¿Sí? Está, entonces, Es por obediencia. Y el vos día lo que das, dice que tu mano derecha no sepa lo que da la izquierda, ¿no es cierto? Entonces, si yo doy algo a alguien humilde y lo doy de corazón, no tiene por qué enterarse nadie. ¿Entendés? No me cuenta por obra. Entonces, nosotros tenemos que diezmar, ¿sí o sí? Hay personas que no quieren, pero bueno, allá esas personas tendrán que después arreglar cuentas con Dios porque no quisieron. Ya te digo que muchas veces es porque desconfían de que se van a quedar con la plata. Mi pastor, por ejemplo, viaja en colectivo, no tiene auto, ¿me entendés? Entonces, alquila una casa, no le pueden decir, uy, el pastor se enriquece con lo que le dan en la iglesia, se compró un auto, se compró una casa, porque no es así. Y hay muchos pastores que ya vienen con su economía bien y se compran su coche, se compran su casa. Bueno, uno no puede estar acusando a los pastores, y menos a los siervos de Dios, porque si ellos son pastores, fueron puestos por Dios. No es que alguien vino con la mano y le dijo, vos vas a ser pastor y ya está. No, fueron elegidos por Dios para cumplir esa función. Entonces, nosotros les tenemos que enseñar a los pequeños que tienen que ofrendar y lo que es el diezmo. Yo hoy me comprometo, ya se los voy a buscar y se los voy a mandar a los 3 grupos donde habla de las ofrendas en la época de Jesús. Hay que ver y entender también, hermanos, que la ofrenda, el diezmo, el dar, son mandatos que Dios nos manda. Dios nos dice, son cosas totalmente diferentes, el diezmar, el ofrendar, el dar a los pobres. Y qué más ejemplo que la viuda que dio todo lo que tenía, ¿verdad? En el Testamento. Es una forma, y Dios vio su corazón, ¿verdad? Vio que Dios era todo lo que tenía. Así que no tenemos que dar tampoco por obligación, porque si usted da por obligación, es decir, es que hay que darlo, usted lo está dando de mala gana, no lo está dando de corazón y eso tampoco le agrada a Dios. Uno tiene que dar porque a usted le nace dar, ¿verdad? Porque usted está, nosotros, bueno, yo siempre digo que Dios nos puso aquí es para servir a los demás, ¿verdad? Yo digo, yo estoy para servir en lo que yo pueda y en lo que, hasta donde Dios me permita, ¿verdad? Ayudar en lo que yo pueda, yo siempre ayudo, ¿verdad? ¿Pero por qué? Es porque es una forma de agradecer a Dios lo que Él nos da a nosotros, ¿verdad? No tenemos que ser mal agradecidos. Yo conozco a una maestra que me decía, yo no diezmo, no ofrendo. Yo, en la escuelita, primero vos tenés que ser el ejemplo, y cuando pasan las ofrendas vos tenés que ofrendar. Y ella un día le dijo al pastor que ella no ofrendaba porque lo ponía para la escuelita. Y eso está mal, porque tu diezmo es aparte de la obra que vos estás haciendo. Vos estás trabajando para el Señor. Y si vos llevas galletitas o lo que lleves, sos la maestra, y ustedes vieron que ese ministerio son muy pocos los que colaboran cuando colaboran, ¿sí? Corre todo por la cuenta de la maestra, que los colores, que el mate cocido, que la gaseosa, que todo, que las manualidades, todo es plata del bolsillo de las maestras, y las maestras que no trabajan de los esposos, de los bolsillos de los esposos. Entonces, y uno lo hace contenta, lo hace con un corazón feliz, porque lo está haciendo para Dios, para los niños. Entonces, no me pueden venir a decir, no, como yo pongo en la escuelita para el mate cocido, para esto, no voy a ofrendar o no voy a diezmar,
porque eso está muy mal. ¿Alguna duda, algo más que quieran? Es un tema de debate les digo. Pero bueno, que ya tendremos oportunidad de seguir. Yo ahora voy a buscar, porque mi pastor siempre habla, siempre antes de la hora de la ofrenda, del diezmo, el pastor dice que no ofrenden si no sale de su corazón ofrendar, ¿sí? Que ofrenden con un corazón alegre, dispuesto, y da el versículo y todo. Así que yo ahora les pido perdón por no recordarlo, pero lo voy a buscar y se los voy a pasar, porque cuando venga alguien, porque siempre hay alguien que les va a venir a preguntar, que eso estaba en el Antiguo Testamento. Chicas, otra cosa fundamental. En el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, todo es la palabra de Dios, ¿sí? No podemos anular la palabra de Dios, lo del Antiguo Testamento. Todo es válido, lo de antes y lo del Nuevo. Entonces, si ya estaba estipulado, y el Señor estipuló que había que darle el diezmo, hay que hacerlo. Es claro cuando Jesús dice que Él no viene a abolir la ley, sino a cumplirla. Claro. O sea, no me está eliminando al Antiguo Testamento, me lo está reafirmando. Bueno, antes no cumplía, ahora vas a tener que cumplir. Pero hay muchos, porque hay muchos que te dicen, no, pero eso estaba en el Antiguo Testamento. Sí, pero esos son los que aprenden mal. Como yo le explicaba a una hermana el otro día, le explicaba que las malas enseñanzas utilizan términos que son confusos, ¿sí? Y que te empieza a decir esto, aquello, lo otro, y sin embargo no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, lo que estamos viviendo. ¿Entendéis qué pasa? Ah, pero pasa esto, ¿entendés? Pero Jesús dijo tal cosa, y lo das vuelta. Por ejemplo, acá me pregunta una hermana, ¿cómo hace una maestra o un maestro de escuela dominical para enseñar a los niños el diezmo y la ofrenda cuando sus padres, ¿sí? Claro, ese es un tema ya, porque ya los padres no están dispuestos a ofrendar ni a diezmar. Por eso es desde adentro hacia afuera. O sea, nosotros le enseñamos al niño, se lo explicamos en cuestión de niño, y el niño se lo va a explicar, porque a mí me pasó en la iglesia. El niño se lo terminó explicando mejor que nosotros al padre. Cuando el niño lo entiende, el niño le va a decir, sí, pero le discute al padre y se lo plasma con la palabra. Por eso digo que la palabra es irreversible e irrebatible. Muchas veces los niños han sido luz en sus casas y le han enseñado la palabra a sus padres, ¿sí? No, papá, hay que diezmar porque hay que ayudar a la iglesia, hay que diezmar porque... ¿Por qué para Diosito? Le dicen los nenes míos. ¿Por qué para Diosito? Y si vos ayudás a alguien que no tiene y que no puede, y lo dejás en la iglesia, porque se lo das a Dios, lo que dejás en la iglesia no es para Dios, para el pastor, le dice un nene mío, es para Dios. Porque vos ayudás al pobre y a Jehová le prestaste, dice. Porque lo dice la palabra eso. El que a un pobre ayuda, a Jehová presta. Entonces, ¿qué rebatibilidad tenemos? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Carlita, ¿querés decir algo? No, mamá. Carlita. Sí, ¿alguna de las capacitadoras, si se acuerda el versículo? Yo ahora me quedé con lo del versículo y hasta que ahora no se los pase no voy a parar. Yo tengo 4 para pasarles, por lo menos de 3 seguros. Hay un montón. Bueno, entonces damos por concluida la capacitación 9. Espero que les haya sido de bendición. Prometemos pasar los versículos. Si tienen alguna duda o algo, nos hablan, ahí estamos dispuestas siempre a responder todo. Ya vamos a estar mandando la tarea y el PDF que compartimos recién. Luego se estará pasando, como siempre, el video. ¿Sí? Una vez más fue un gusto, un placer compartir este tiempo con ustedes.
el Señor preparó. Yo ahora las voy a dejar. Mañana tenemos una reunión presencial, en Didascalos presencial, la segunda, y me tengo que ir a comprar los vasitos para agasajar a las maestras con un desayuno, a las maestras que vienen. Así que bueno, les mando un beso grande, las quiero mucho en el amor del Señor, y que Dios las bendiga a todas. Nos vemos en la próxima. Gracias, Adri, Dios las bendiga. Gracias, chicas. Gracias a todas. Dios las bendiga mucho y nos vemos. Mañana nos vemos, Adri. Dale, nos vemos mañana a las 9. A las 9, dale. A las 9 estoy. Dios les Bendiciones a bendiga. todas. Gracias, chicas. Dios las bendiga. Dios les Gracias. bendiga a todos, muchas gracias. Bendiciones. Hola, Ali, recién te veo. Bendiciones, hermana, gracias por la capacitación. Bendiciones. Gracias. Un placer, como siempre, compartir con ustedes. Gracias Nos por el tiempo vemos. que disponen para nosotros. Dale.